Hola, otra vez aquí con vosotros. Muy contenta y con muchas ganas de volver a conectar, con muchas cosas que contar. Em, Muchas gracias, gracias por estar ahí detrás. Aunque sea por curiosidad, algo os llegará. Y si no os llega, pues como digo siempre, no os peleéis, no os peleéis. Esta semana, este fin de semana pasado, tuve la grata visita de tener en mi casa a una reina, a una amiga mía que es una reina y no lo sabe, como muchos de nosotros, que no tenemos en cuenta cuál es nuestro arquetipo o a qué venimos, o sea, cuál es nuestro propósito. Ella es mi inspiración en este vídeo, se lo dije, que me había inspirado y que tenía que contar ciertas cosas porque tiene que ver con la vibración y con el hecho de explicar cómo os puedo explicar que somos energía y lo que hace que nuestra energía esté en una frecuencia u otra. Bueno, eh, aunque somos energía, todos, y todo lo que nos rodea es energía, cada energía tiene un tipo de vibración. Y la vibración puede ser más positiva o más negativa. Nos rodean un montón de situaciones. Me he tomado nota de ciertas cosas porque no quiero que se me pasen en cuanto a las emociones o a no sé si llamarlo emociones, o a las circunstancias que nos hacen tener unas vibraciones más altas o más bajas. Cómo vibrar, ¿no? Cómo poder testar nosotros mismos nuestra propia energía y desde nuestro propio trabajo personal, porque siempre digo que para alcanzar un nivel óptimo de nuestra mejor versión, que se trabaja día a día y poco a poco, tiene que ser a base de un trabajo personal e intransferible. No se lo puedes dejar a nadie que lo haga por ti y eres tú el que tienes que hacer tu camino. Nadie puede hacer tu camino por ti. Lo digo siempre, cada uno de nosotros hemos llevado unos zapatos y hemos caminado unos caminos que no ha caminado. Nadie ha caminado en los caminos que tú, ni los caminos que yo he hecho. Nadie ha caminado mis caminos, ni nadie ha llevado mis zapatos. Entonces nadie puede ponerse en ese lugar. Con respecto a las frecuencias, con esta bella almita que estuvo en mi casa, ella me comenta, yo intento no poner atención porque yo donde sé que si pongo mi atención lo que va a hacer es que se va a producir la resistencia, no la pongo, ¿no? Pero ella es partidaria o entra dentro de esa cultura porque voy a llamarle culturas o comunidades que se agrupan una serie de personas con unas ideas determinadas, ¿no? Y hay muchas personas que tienen la idea de que existe una conspiración, una agenda 2030 o, bueno, ponerle el número que queráis, ¿no? Esa agenda secreta que creen que quiere acabar con el ser humano. El ser humano se basta y se sobra para desaparecer del mapa él solito. No hace falta que nadie se ponga en contra de él. Pero si tú lo crees, como digo siempre, si tú lo crees, lo estás creando. Entonces, ¿a qué viene lo de que digo siempre, no me creas jamás? No te pongas a resistirte, porque si te resistes a lo que yo estoy diciendo, en cuanto tú te resistes a cualquier situación o a cualquier... Si tú no lo crees, si tú no piensas como yo, si no te parece que lo que estoy diciendo no te calza, si no te resuena, déjalo ir. Todo, sea lo que esté diciendo. No te resistas a nada, porque lo único que hace es bajarte la frecuencia. A todos, o sea quien sea, que se ponga y se resista a lo que estoy diciendo, si no te resuena, bórralo, no sigas viéndolo, ni te molestes, no quieras entenderlo, porque no podemos hacer que se calce cualquier información a lo que nosotros podemos asimilar en un momento dado. Las frecuencias vibratorias nos afectan al ser humano como energía, nos afecta cualquier situación, nos afectan otras personas, nos afectan situaciones, experiencias, nos afectan los lugares.
las actividades, lo que estás haciendo. Hay un montón de situaciones que afectan nuestra propia energía. ¿Cómo detectar que esas actividades o esas personas o esos lugares donde estás te están afectando de una manera positiva o negativa? ¿Cómo te sientes? Solo tienes que ver cómo te sientes. Si tú, cuando estás haciendo una actividad, cuando estás con una serie de personas, cuando estás en un lugar, sea el que sea, el resultado es que tú te sientes triste, enojado o, o lleno de dolor, pues no ese es el camino. La sensación como te tienes que sentir para saber que eso te está haciendo bien es sentirte bien. Cuando uno se siente bien y viene diciendo cómo vengo de contento, qué bien me lo he pasado, es sencillo darte cuenta de cómo lo has pasado, ¿no? Y cada uno de nosotros nos van a hacer sentirnos bien diferentes cosas. Hay quien a lo mejor, a mí me gusta mucho caminar por la naturaleza y a otra persona le puede parecer de lo más aburrido. O sea, por eso depende de cada persona y de cada ser humano cómo nos afectan los lugares y las personas y hasta los alimentos. Y no estoy hablando de medir los alimentos por los alimentos por calorías. Estoy hablando de energía. Fijar, mis ángeles me aconsejan mucho que no coma alimentos procesados. ¿Qué ocurre? Que la intención de la persona que los prepara tiene mucha parte de la frecuencia vibratoria que va a tener ese alimento. Cuando tú te comes un alimento que está prefabricado o precocinado, está hecho por máquinas y ahí no hay ningún tipo de emoción. ¿Qué energía ha podido, qué intención hay ahí? O sea, ese alimento no te va a enriquecer ni te va a traer nada positivo. Hay mucha gente que se ha hecho vegetariana. Yo no lo soy. Hay veces que digo, algún momento a lo mejor me hago, pero no lo soy, ¿no? Entonces yo siempre intento bendecir mis alimentos cuando vamos a comerlos y dar las gracias por ellos. ¿Qué estoy haciendo? Revertir en esos alimentos que voy a comer, estoy revertiendo una intención de agradecimiento, de gratitud y de bendición. Entonces cuando yo me los como, lo que va a traer es bueno. O sea, lo que va a traer es positivo. Tú puedes estar comiendo las verduras más maravillosas del mundo, pero si resulta cuando te las estás comiendo, o el que las ha recogido, se ha estado cagando en todo mientras las recogía, se han cargado de esa energía. Igual que nos cargamos nosotros. Si tú estás en un lugar con personas muy negativas, cuando sales de ahí, sales, ¡pum! ¿Qué os dije de lo que me pasó con el evento este último que estuve? Que salí, fuck, porque todo ese ambiente, toda esa negatividad, cuando eres un ser empático, te acaba afectando, por mucho que tú quieras. Por eso cada cosa, cada lugar, cada persona con la que te cruzas, cada situación, cada actividad o cada alimento que te comes, va a tener la frecuencia vibratoria para uno de nosotros, porque cada uno de nosotros lo vamos a recibir de una forma diferente. No sé si me explico bien. Cuando me voy a pasar a lo de esta visita que tuve la semana pasada, que me encantó, muchísimas gracias por la visita. La teníamos planeada hacía mucho tiempo, pero las cosas se dan cuando se tienen que dar. Disfruté como una enana con ella, me pareció el tiempo, se pasaron las horas volando, porque cuando uno está a gusto, el tiempo se pasa volando. Cuando uno está a disgusto, el tiempo se hace largo, lento, pesado. ¿Veis a lo que me refiero? La energía se mide por las sensaciones, por cómo tú te sientes. Así es como vas a notar las energías. Me he anotado cuáles son ciertas emociones y qué tienen, ¿no? Por ejemplo, la más baja, la vergüenza. La vergüenza tiene el nivel más bajo, porque se compensa con mentes cerradas e inquebrantables. Cuando una persona siente vergüenza,
para poderse mover en el mundo con los demás, acaba haciéndose como un programa mental de cómo tiene que actuar para sentirse seguro. Y entonces se hacen rígidos y con mentes muy cerradas. Como comprenderéis, esto no es positivo. La vergüenza es el nivel más bajo de frecuencia vibratoria. Le sigue la culpa. Yo creo que la culpa, además de un nivel bajo de frecuencia, la culpa es destructiva. Es destructiva para el que la siente y para el que se la echan, para todos. La culpa puede ser funcional o disfuncional, por lo que os acabo de decir, porque puede ser algo que tú te sientes, de una forma en la que tú te sientes, o porque los demás te hacen sentir culpable. Y me podéis decir, por mucho que me digan, yo no me voy a sentir culpable, pero es que al final, lo que los demás están diciendo, al final te va a afectar. Hoy comentaba con una amiga que quiero mucho, comentaba el hecho de que cuando yo era pequeña, en mi casa me decían, mi mamá me llamaba, mi madre me decía siempre Yecha, ¿no? Eso ha hecho que yo sea una persona muy poco vanidosa, muy humilde y que no le doy importancia al... Me gustan las cosas bellas, me gustan las cosas bonitas, pero no le doy esa importancia que otras personas se la darían, porque lo he anulado. Si cuando tú eres pequeño te están diciendo qué feo eres, o no, a mí no es que me decían que era fea, ¿no? A mí lo que me decía era que me llamaba Yecha, me decía fea, Yecha es fea en valenciano. Mi madre no hablaba valenciano y sin embargo para llamarme me decía fea, me decía Yecha. Y cuando yo tendría unos 11 o 12 años, le preguntaba, pero mamá, ¿por qué me molestaba? Entonces le decía, ¿pero por qué me llamas así? En vez de llamarme por mi nombre, me llamaba Yecha. Y mi madre me dijo un día, te llamo así porque eres muy guapa y no quiero que te lo creas. Fíjate, qué inteligente era mi madre. Pues muy bien, lo hizo muy bien, porque yo ahora no le doy esa importancia a la belleza física. De hecho, hay veces que entro en un sitio, yo no me considero guapa, pero mi vibración y mi equilibrio como persona, como ser humano, llama la atención cuando entro en algún sitio. Pero para mí pasa desapercibido, porque no tengo nada de vanidad. No soy vanidosa. No me importa. No pienso que la gente me está mirando por eso. Es más, me doy cuenta de que probablemente sea la energía que mi aura, aunque no la vean, les proyecta. Entonces, la gente se gira a mirar y hay veces que sí que es verdad que me siento observada y si es mucho, hay mucha gente, a lo mejor digo, a ver si es que llevo algo roto porque esto no es normal, ¿no? Pero normalmente no me produce nada porque no tengo nada de vanidad. Pero eso ha sido gracias a cómo me han tratado de pequeño. O sea que siempre hay que... ¿Cómo enfocas las cosas? Hacia dónde el enfoque que le damos a lo que nos ocurre va a hacer que sea positivo o negativo. Podría haber pensado, mi madre no me quiere, me dice que soy fea. No, yo siempre le he buscado a todo la parte positiva. Luego está la apatía. La apatía también vibra en un nivel bajito. Y la apatía nos lleva a un... Es que es un ingrediente que nos lleva a la apatía. Y cuando uno está así, lo que hace es... Nada le produce emociones, nada le produce ganas de hacer cosas. Entonces lo que trae es desánimo, desgana, falta de alegría, lo tiene todo. O sea, te lleva al fondo. Luego está el dolor. El dolor es un estado de tristeza permanente en el cual estamos, puede ser por muchas situaciones, puede ser porque hemos perdido un ser querido, porque hemos tenido que abandonar un trabajo en el que nos gustaba estar, o teníamos costumbre, porque a veces ni siquiera es que te guste, simplemente que estás acostumbrado. Los seres humanos humanizamos y normalizamos cualquier situación, y al final ni siquiera es lo que quieres, pero estás ahí. Entonces, lo que haces es quedarte con lo que, pues eso, con lo que te han dado, con lo que tienes, con lo que en ese momento tienes. No intentas moverte de donde estás. Es como si eso fuera tu lugar. La otra emoción que le sigue por debajo es el miedo. El miedo es muy peligroso. El miedo es
tiene un tanto por cien muy peligroso. Y además, fijaros, cuando alguien tiene miedo, puede llegar incluso a matar a una persona si se siente agredido. Si tienes tanto miedo de pensar que le pueden hacer algo a él, lo que puede llegar a hacer al otro es hacerle daño. El miedo... el miedo es que tiene muy malas salidas. Lo mires por donde lo mires. Porque lo pongas en las emociones, o lo pongas en las acciones, o lo pongas donde lo pongas, el miedo te lleva siempre a... Fijaros, hasta el sistema puede controlarte a través del miedo. Las personas que tienen mucho miedo o que son miedosas, lo que ocurre es que se condicionan y pueden ser manipuladas por otros. Cualquier tipo de comunidad a la que le vean el plumero, por decirlo de alguna manera, sepan que por ese miedo los pueden llevar a donde ellos quieran. Esto es muy reiterativo, lo he dicho muchas veces, a lo mejor peco de pedante, pero el COVID llevó a la gente a un estado de miedo que sin mirar ni lo que era la vacuna, ni para qué era, ni cómo, ni... O sea, ¿cómo me voy a poner de ratita de indias para hacer que me pongan una vacuna que ni siquiera está aprobada? Vamos, es que a eso se llega por el miedo y entonces ni siquiera piensas. El miedo te lleva, no, porque eso es mejor. Y además, mira los anuncios. No hace muy poquito he recibido un anuncio que lo escuché, no sé dónde lo escuché, que me dejó, digo, ¿todavía estamos así? Un anuncio que decía, se oía agua caer, se oía naturaleza. No lo vi, el anuncio no lo vi, solo lo escuché. Pero me chocó muchísimo porque al final hace como, ¿tú quieres protegerlo todo? ¿Quieres proteger la naturaleza? ¿Quieres proteger a los demás? Lo que tienes que hacer es ponerte la vacuna del COVID-19. A través del miedo buscan el manipularte y llevarte a lo que ellos quieren. Yo ni me constipo, estoy súper sana, no he pasado en mejor época de mi vida que la del COVID. No he pasado mejor época porque a mí no me daba miedo, yo no tenía bloqueos. El miedo te puede llevar a bloquear. Y bloquearte energéticamente te trae enfermedades. Energéticamente quiere decir que te puede bloquear a nivel emocional, a nivel mental o a nivel espiritual. Que eso te lleva a tener un bloqueo energético en tu cuerpo físico. Lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo. Desafortunadamente ayer, o afortunadamente, ¿veis lo que os digo? A veces no se puede mirar la cosa como positiva o como negativa. Presencié una situación en la que vino un médico de emergencia y yo le explicaba los síntomas que tenía la persona que había estado conmigo y el médico se empeñaba en buscar un motivo que yo le estaba diciendo, por ahí no, no, porque si tuviera esto, hubiera tenido esto, esto y esto. Y él, bueno, es que lo escribió. Vino luego otro médico y cuando leyó el diagnóstico se quedó tan alucinado que llegó a decir, ¿esto era un médico o un curandero? Pues imagínate si yo le digo, siendo sanadora, que considero que ese médico no dio un buen diagnóstico. Yo no soy médico, pero simplemente de ver lo que estaba ocurriendo, me percaté enseguida de lo que estaba ocurriendo allí. Que no lo dije, vuelvo a lo mismo, no quiero que nadie ponga su energía en lo que yo estaba viendo. Ni siquiera yo la quiero poner, pero estaba ocurriendo. Entonces, hay cosas que el miedo nos puede llevar a bloquearnos. ¿Por qué hizo ese diagnóstico el médico primero que vino? Por miedo a equivocarse. Por miedo a decir que era una cosa más grave y que luego le dijeran, no, que no era, pues prefieren tirar por abajo y si luego es más grave, pues no sé. No sé por qué puso ese diagnóstico, porque no tenía pinta para nada de ese diagnóstico. El otro es el deseo, pero el deseo
no como deseo, porque se puede tener deseos, anhelos del alma, deseos de querer hacer cosas de sumar, de hacer cosas y conseguir cosas para tu propio bienestar y el de tu entorno y el de la propia naturaleza, y eso no es malo, pero tener deseos en plan negativo, volvemos a lo mismo. La energía no es buena ni mala, es positiva o negativa. Si tú tienes deseos hacia cosas positivas, esa energía tendrá un valor. Pero si esos deseos los tienes hacia pues adicciones, drogas, sexo, nos vamos a una energía negativa que va a traer bloqueos energéticos y bajar tu frecuencia. O sea, la persona que tiene esos deseos, su frecuencia vibratoria baja. El orgullo. El orgullo es una energía que está por debajo del deseo y por debajo del dolor. O sea, va, digamos que o por debajo o por encima. Va subiendo de energía, ¿no? Pero fíjate, aun siendo una energía que ha subido de frecuencia desde que empezamos con la de la vergüenza, el orgullo es una energía dependiente. Y todo lo que te haga dependiente de los demás o de las circunstancias, ya no te deja ser libre. ¿Sabéis lo bonito que es ser libre? Entonces, el orgullo te hace depender de las circunstancias. La siguiente cosa que he apuntado es... es que me lo he apuntado porque no quería que se me pasara. Aquí está. Valentía. ¡Ay, qué bonita la valentía! Aquí ya es el primer nivel de verdadera fuerza, viendo la vida como retos a conseguir y de forma emocionante y no lo contrario. No ver las cosas con emoción, como retos, y la valentía no quiere decir que uno no tenga miedo, quiere decir que los enfrenta, pero que los enfrenta con pasión, con emoción, con ganas de superarse, y eso sube tu frecuencia, en vez de hacerte lo contrario, que sería agobiarte. La neutralidad y el desapego. Esta es la mía favorita. Yo siempre estoy neutral y súper desapegada de cualquier cosa, situación, experiencia, personas. ¿Qué trae la neutralidad y el desapego? Es una energía que... Es una energía de vive y deja vivir. De respetar. De saber que cada persona tiene su libre albedrío y tiene sus propias experiencias, como cuando os comento lo de que cada uno tiene su propio camino y sus zapatos, y nadie se puede poner en los zapatos de esa persona, porque aunque uses el mismo número, tú no has pasado por los caminos que esa persona ha pasado. Entonces nadie se puede poner en ese lugar. La neutralidad y el desapego también trae algo muy importante y que beneficia mucho a nivel energético a la persona que lo consigue. Y es que no tengo nada que demostrar. No tengo nada que demostrar. Me muestro tal como soy. Y la primera persona que admite sus propias sombras soy yo. Y las que la trabajo soy yo. Yo no las niego. Yo no las oculto. Sé que las tengo. Y sé que las tengo que trabajar yo. No las puede trabajar nadie. Y si alguien me puntualiza y me dice, oye, ¿qué tienes eso? Pues me lo miraré, pero tampoco me lo voy a tomar como una crítica, porque es su forma de ver. A lo mejor está proyectándose en mí. Lo mismo, en lo que te está diciendo el otro de ti, es su propia proyección. O sea, que ojo con lo de el que venga a decirte, si es por eso, neutralidad y desapego. El siguiente, que empieza a subir de frecuencia, es la voluntad. Es superar la resistencia. La voluntad es superar la resistencia, nuestra resistencia interior a la vida y a comprometerte con
con tu propia forma de participar en ella. Esta, como vamos subiendo, va subiendo también de grados, pero vuelvo a decir, todo depende de la persona. Esa voluntad puede ser muy quebradiza o inquebrantable, pero eso depende del ser humano que como ser humano único y especial se plantea tener ciertas metas. No puede ser que alguien te diga lo que tienes que hacer. Es algo que tienes que hacer por ti mismo. Es tu propia voluntad. Luego está la aceptación. La aceptación es la capacidad de vivir en armonía con las fuerzas de la vida. Yo la llamaría templanza. La aceptación es tener templanza para aceptar, porque no solo es al otro, es aceptar cualquier situación que está ocurriendo. O con lo que os he dicho antes de esta amiga mía que vino, que hablan de las conspiraciones y de que los aviones tiran veneno, y yo no voy a ir en contra de todas estas personas, no. Tengo mi propia opinión. Yo sé que aquí, en la Tierra, no se mueve ni un pelo con el aire si Dios no lo permite. El fin de semana del 18 de octubre, yo estuve, del 18 y 19 de octubre, estuve en Madrid en unas clases presenciales que tenía de mi curso de Feng Shui. Y a la vuelta, iba a venir mi hija a recogerme, pero a última hora cambié de opinión y cogí un billete de tren para venirme con el AVE a Valencia. Y fue muy curioso porque cambié de opinión. O sea, yo tenía una idea que había hecho con mi hija y la cambié a última hora. Circunstancias X, cambié de opinión. Bueno, pues cuando volvía, el sábado, yo volvía el domingo por la noche, a las 9 de la noche. El sábado hubo un accidente de un tren que descarriló dentro de un túnel de la entrada de la entrada del AVE a la estación de Chamartín. Bueno, pues fijaros, yo en ese momento, yo siempre me pregunto el porqué y el para qué de todo lo que me está ocurriendo, pensé, me están diciendo que no tenía que haber cambiado de opinión, porque si yo hubiera quedado con mi hija hubiera sabido, le habría avisado a la hora que terminaba y ella se habría subido con las horas de antelación del viaje para estar en la puerta cuando yo terminara. Y yo le dije, tú subirás cansada de conducir y bajo conduciendo yo. O sea, lo tenía todo planeado, pero lo cambié. Bueno, pues hablándolo luego con una amiga, me dio otra visión, otra perspectiva. Y me di cuenta que tenía razón mi amiga. ¿Sabéis la otra perspectiva cuál era? Mi amiga me dijo, seguramente Dios quiere que todo el mundo se dé cuenta que aquí, por mucho que creamos que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas, si Él no quiere que sucedan, no van a suceder. ¿Os dais cuenta? ¿Qué manera de por qué y para qué? Pues eso. ¿Para qué ha pasado la Dana? Para lo mismo. Para que nos demos cuenta. Hay gente que tiene que cambiar su pensamiento. Plantearse, despertad humanos, despertad, como decía Susan Powell. Despertad humanos y despertamos a través del dolor. Lamentablemente. A través del dolor. ¿Y qué ocurre cuando ocurre cualquier desgracia, como esto que ha pasado con el Dana? Que cuando empezó, la gente misma que lo estaba viviendo, lo afrontaban como, madre mía, lo que está pasando, esto no se ha visto, esto que parece un tsunami. Y luego cuando al día siguiente se levantaron y bajaron a ver lo que había ocurrido, se quedaron sin palabras. Se quedaron sin palabras. ¿Qué palabras ponemos después en nuestra boca con lo que hemos visto? ¿Qué queremos echarle la culpa al gobierno, a la conspiración? Yo creo que las fuerzas de la Tierra y se van a mover, se están moviendo y se van a mover. Van a haber movimientos de volcanes, no porque lo diga yo, sino porque hay profecías que así lo indican y va a haber un cambio morfológico de la Tierra. Entonces todo esto no es una conspiración. Aquí no va a aguantar los de arriba o no. Aquí el que tenga un nivel de conciencia alto y preparado para esta ascensión subirá.
y el que no, pues no. Pero os aviso de que la masa, o sea, la mayoría de la gente están siempre en culpar al otro, en vez de analizar qué estoy haciendo yo, qué puedo hacer yo por mejorar esto. ¿Cómo? Siendo conscientes de que creamos con nuestros pensamientos. No, no creas con tus pensamientos, creas con las emociones que te hacen sentir esos pensamientos. Si tú crees que hay una conspiración que te está envenenando, yo vivo al lado de un aeropuerto. Tengo 61 años y estoy súper bien. Pues anda que por aquí no pasan aviones. Podría estar, vamos, muerta ya de todos los aviones, de todo el veneno que me han tirado con los aviones. Porque desde que soy pequeña han habido rayas en el cielo con los aviones. ¿O me van a decir que eso es nuevo de ahora? Pero no me creáis jamás. Si vosotros decís que es conspiración, pues conspiración. Pero eso está bajando vuestra frecuencia vibratoria. ¿Y qué vais a crear? Eso. Porque creamos lo que sentimos. Y si tú te sientes que te están envenenando, lo siento mucho, lo estáis creando. A esta amiga mía que vino el otro día a casa, le comenté lo del vídeo de la película esa que yo no sabía que lo estaban haciendo, y me dice, eso se llama egregor. Cuando mucha gente piensa, digo, eso sí que le das razón. Digo, pues es lo mismo, solo que cambian en las circunstancias. O sea, sí, pero ella decía que no se podía creer que un egregor se podía formar una dana porque mucha gente hubiera visto esa película. Puedes creerte lo que quieras. En México hubo un huracán, y yo tengo muchos amigos en México, y venía un huracán y estaban esperando que fuera de fuerza 7, 8, la que fuera, creían que iba a ser súper destructivo, y se fue un montón de seres humanos a soplar para que el huracán se fuera hacia el mar. No llegó a las costas, lo rozó y no pasó nada de lo que se esperaban. Y esta amiga me dijo, es en el Yucatán, y me dijo, cada vez los huracanes son más leves. Antes teníamos unos huracanes grandísimos, que después, o sea, teníamos que tener comida almacenada porque no teníamos o sea, tenían que tener prevención para poder vivir en donde estaban viviendo. Y ahora cada vez los huracanes serán menores. Simplemente, con que ellos ven que el primer huracán que han dicho que iba a ser fuerte no es, el segundo no es, al final, la creencia, la emoción, lo que cada uno siente es que no va a ser para tanto y no es para tanto. No me creáis jamás. Yo os estoy diciendo lo que hay. Estoy diciendo lo que hay. ¿Que lo queréis creer? Bien, que no. Yo digo siempre que contrastéis. Lo podéis hacer con vuestras cosas, con lo más cercano a vosotros. Preguntaros si cualquier cosa que os está ocurriendo no la habéis podido provocar vosotros. Yo os aseguro que sí. Después de la aceptación llega el amor. Esa es mi energía favorita. Porque el amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento. El amor es una energía. El amor es la energía de Dios. El amor universal e incondicional. Es una energía muy elevada y tiene que ver con un entendimiento permanente de nuestra conexión con el todo, con todo lo que nos rodea. Entonces, cuando esa energía está en ti, tú sientes amor por una plantita, por una flor, por un caballo, por un perrito, por un gatito. Sientes amor por cualquier cosa. Esa frecuencia vibratoria te va a mantener en una elevación energética. El amor no proviene de la mente, el amor proviene del corazón. Yo lo siento, pero creo que hay gente que no saben lo que es el amor, porque no lo han llegado a sentir. Casi toda la gente que está conmigo un rato me dicen que les transmito paz. Está claro que tengo mucha armonía en mi vida, pero si algo tengo es amor incondicional. Hacia todo y hacia todos. Al haber ese amor incondicional, amo, y amar es respetar, cuidar y aceptar. Acepto y respeto cualquier ser humano, cualquier situación, cualquier lugar, cualquier actividad. Lo respeto todo. O
Si todos juegan a lo mismo, a mí me parece perfecto. A mí no me metas en el juego. Yo tengo mi libre albedrío. Hay algo que sí que no voy a tolerar. Y es que alguien se pueda meter con el libre albedrío de otra persona. De hecho, todos estos vídeos que hago es porque quiero que os deis cuenta de qué gran poder tenéis. Y es elegir. Y no vais a elegir, que también, pero no vais a elegir que vais a vivir, porque ciertas circunstancias las tenéis que vivir. No sé si conocéis la historia de Job en la Biblia, ¿no? Digamos que Dios se las dejó caer todas. Pero él seguía teniendo fe en Dios. Pero la fe no se tiene porque sí. La fe se tiene porque hay conocimiento. Y el conocimiento te lleva a tener esa fe. Una persona ignorante no puede tener nunca fe. Nunca. Porque el conocimiento y la fe van implícitas. Yo tengo fe en ciertas cosas porque tengo el conocimiento de. Si no tuviera ese conocimiento, no tendría la fe que tengo. La fe tiene que tener una base, y esa base está en el conocimiento, en la sabiduría, en el saber, en el sentir. Y entonces es aplastante. Ahí creas lo que quieres, cualquier cosa. ¿Y cuál es esa vibración? Una vibración muy alta, muy alta. La siguiente es la alegría. Esa es, para mí es la chispa divina, que todos la tenemos y no todos la utilizan. Yo, si me dijeran de tus dones, soy muy paciente, soy una persona que tengo una paciencia que lo mío se pasa de paciencia, no tiene nombre. Puede ser muy paciente, puede ser muy prudente, tengo muchas virtudes o dones, porque yo creo que en mí no son virtudes, son dones. ¿Por qué? Porque las virtudes es algo que te cuesta trabajo hacer, y a mí no me cuesta. Desde pequeñita me he dado al servicio, al amor a los demás, en ayudarlos, y me ha hecho feliz hacerlo. Entonces, eso es un don. Es un don que yo regalo a todo el que está cerca de mí. La alegría es algo que cualquier persona que esté cerca de alguien que tiene esa energía de la alegría, lo nota. Se la transmite, se la pasa, se la hace vivir. Y es una energía que al otro le hace sentir increíble. Y eso lo digo porque yo soy una persona ante todo muy alegre y hay personas que después de pasar un día conmigo, cuando nos despedimos, me llegan a decir, he pasado el día más feliz de mi vida. Aunque no lo sea. Simplemente es la sensación que le ha quedado. Se ha quedado tan a gusto de esa alegría mía, de que en mí no hay queja, en mí no hay juicio, en mí todo es posible. Siempre, entonces, claro, una persona que en vez de ponerte barreras, lo que te hace es que te empuja, pues te crees el dueño del mundo. El efecto Pigmalión. Esto es el efecto Pigmalión. Cuando alguien ve al otro capaz de conseguir algo, el otro lo consigue. Por eso una persona con esa chispa divina activada va a conseguir que los demás lleguen lejos. La siguiente es la paz. ¡Qué bonita! La paz es un campo de energía que está relacionado con la experiencia de los términos de autorrealización, de consciencia, de autoconocimiento, de plenitud, incluso os diría que de éxtasis. No me hace falta nada cuando estás en paz. Es que no a mí, a nadie. Cuando consigues llegar a un nivel de paz, es que no necesitas nada. El siguiente es... Bueno, hay otra cosa que tiene la paz, que puede llegar a llevarte a unos niveles de conciencia inspiradores y eternos. ¡Qué bonito! Para mí la paz no tendríamos que salir de ahí. Esa energía teníamos que portarla todos siempre. Todas las demás se irían abajo. Todas las demás. Las bajas me refiero. Y la siguiente y última es la iluminación. Y la iluminación sí que este es el nivel más alto de la consciencia humana,
donde la humanidad se une con la divinidad. ¡Qué bonito! Pero qué bonito. ¿Os imagináis lo que nos espera? Que sepáis que estar en la 5D es llegar a ese nivel, donde la divinidad y nuestra humanidad se unen y somos capaces de cualquier cosa. Esto venía por lo de la energía y lo de que mi amiga me decía que no, que a ella no le afectaba, las conspiraciones. Digo, bueno, pues a mí si yo me lo creyera, estaría muy enfadada, porque es algo que sale de mí. ¿Y qué te lleva ahí? ¿Quién te ha llevado ahí? El miedo. Y la falta de conocimiento. Vamos a lo mismo, ¿ves? O sea, cuando no hay la conciencia suficiente, porque cuando tenemos un nivel de conciencia muy alto, vemos más allá. Yo hay veces que veo cosas que los demás no ven, que escucho cosas que los demás no escuchan. Eso es estar en la 5D. ¿Y por qué me ocurre eso? Porque estoy muy conectada con la fuente creadora. Y entonces todo me habla. Me habla la música, me habla el pajarito, me habla mi gato, me habla todo. Todo lo que está a mi alrededor me habla. Me habla una música, un sonido. Todo me habla. En positivo o en negativo. Y yo, como ser humano consciente, elijo dónde me quedo. ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Con qué nos vamos a quedar? Yo en despegar dije, ya he despegado. No quiero dramas en mi vida. No quiero dramas en mi vida. De nadie. De nadie ni de nada. Entonces, eso es subir otro paso más. En el Feng Shui se habla de los 8 deseos del hombre y está el dinero, la prosperidad, la fama, el amor y las relaciones, la creatividad y los hijos, los viajes y los mecenas, la salud y la familia, la sabiduría y la profesión. Esos 8 deseos están en todo ser humano. Esos deseos no son como los que he hablado antes. Esos deseos van a potenciar que tu energía esté en una frecuencia alta. Siempre que estés en búsqueda de ser tu mejor versión. Y tu mejor versión no te va a decir nadie cuál es. La tienes que elegir y decidir tú mismo. Bueno, hoy se ha alargado mucho el vídeo, pero quería explicaros lo de los niveles energéticos y cómo las emociones nos llevan a ellos. A lo mejor no me expreso lo suficientemente claro para que lo entendáis, pero si no lo habéis pillado la primera, os recomiendo que lo repitáis y lo escuchéis varias veces. Este vídeo tiene un contenido muy potente. Podemos llegar a donde lo deseemos. Solo depende de nuestro nivel de conciencia y de nuestro trabajo personal e intransferible. Como siempre os digo, hemos llegado al final. Ya os digo que hoy me he alargado demasiado, pero era necesario. Bendiciones sanadoras. Chao y hasta la próxima.